día. Quiero compartir una palabra esta mañana, pero antes quiero que podamos orar. ¿Les parece bien? Espíritu Santo, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en este lugar, todo lo que estás haciendo en esta ciudad. Señor, sabemos que no estamos edificando un club social, sino que estamos edificando una familia de fe. Señor, y te damos gracias porque tu misericordia y tu gracia nos ha traído hasta este lugar. Poder ver todo lo que estás haciendo, Señor, en medio de esta ciudad, de este paraíso natural. Señor, que tú puedas ver y tener un lugar de reposo en esta ciudad. En el nombre de Jesús, Señor, sobre esta casa espiritual, Señor, te pedimos que haya un lugar de reposo donde tu presencia pueda descansar y pueda reposar todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Estamos bien entonces? Bueno, ustedes ven que ya estoy mojado, pero imagínense que me metí con la playera a la playa y salí así todo mojado. Estamos felices de estar aquí y queremos esta mañana compartir una palabra que el Señor nos habló y yo creo que tiene que ver con lo que va a pasar también en el Congreso. ¿Quiénes ya tienen listo su tiempo y todo destinado para el Congreso? A ver, levante la mano. Muy bien. ¿Sabes qué? A mí no es que me pidieron hablar del Congreso, pero yo quiero solo decir algo. Hay momentos donde uno aparta tiempo porque es no solamente una actividad de la iglesia, sino hay momentos donde estamos juntos. Yo sé que cada uno puede escuchar la voz del Señor en cualquier lugar. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? Pero hay momentos y oportunidades donde Dios nos habla como familia. Y creo que el Congreso tiene que ver con una instancia donde pueden estar como familia escuchando la voz del Señor, instrucciones para este tiempo. No es solo una actividad, así que los que puedan apartar tiempo, los que puedan invertir en esos días, creo que Dios va no solo a bendecir tu vida, pero también creo que Dios está en este tiempo entrenándonos en cosas muy específicas. ¿Sabes qué? Yo creo que el Congreso no fue porque, bueno, ¿qué podemos hacer? Estamos aburridos, hagamos un Congreso, ¿se entiende? Sino que son momentos para entrenarnos. ¿Amén? Bueno, y yo quiero colaborar un poco con eso y quiero hablar de dos historias de la Biblia que están conectadas de alguna manera, obviamente por Jesús. Y para la primera historia yo quiero que pasen 11 personas acá arriba conmigo. Rápido, necesito 11 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya me perdí ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan 2, ¿no? No, 3. Faltan 2. Ahí va. Listo. Muy bien, muy bien. Y miren, quiero que traten de irse lo más para allá posible, que estén juntos, sin golpear ningún micrófono, sin... Muy bien, muy bien. Entonces yo no sé ustedes, pero yo cuando estudio la palabra, nosotros con mi esposa amamos la palabra de Dios. Y cuando uno estudia la palabra, cuando uno lee la Biblia, en mi caso yo soy muy visual en el sentido de que yo me imagino como una gran película de Netflix. ¿Les pasa? ¿A alguien le pasa eso o no? ¿Hay algún pecador que ha visto Netflix alguna vez aquí? Amén, buenísimo. Entonces yo me imagino cuando estoy leyendo que Jesús está relatando, o cualquier libro, por ejemplo, Jueces, cuando habla de la sangre y todas las muertes, yo me imagino como, no sé, la película 300 o El Señor de los Anillos, no sé si se entiende. Y yo me imagino eso. Entonces quiero que hoy podamos imaginar esta gran escena y vamos a relatar Mateo 26. Yo voy a ir leyendo y vamos a ir relatando. ¿Les parece bien? Buenísimo. Entonces Mateo 26, versículo 36, es un momento muy especial porque es donde Jesús está a punto de ser atrapado para ser llevado y ser procesado por Pilatos y luego todo lo que viene de la crucifixión. Ahora, ¿por qué hay 11
apuestos, galanes, discípulos acá. Bueno, algunos galanes, otros lo que tocó nomás. Pero ¿por qué hay 11? Porque Judas está en ese momento por venir a guiar a los soldados a decirles, él es el que hay que atrapar, ¿no? ¿Se acuerdan que Judas vende a Jesús? Lo traiciona. Pero hay algo importante para decir acá. Ustedes saben que antes de esta escena, los discípulos están comiendo lo que nosotros llamamos de la última cena, ¿no? Jesús con los discípulos, y Judas sí está ahí, pero en el momento en el que van a compartir y tener comunión, dice la palabra que los discípulos decían, Jesús, ¿quién es el que te va a traicionar? Entonces Jesús dice, bueno, el que moje su pan en mi plato, ese es. O sea, Jesús fue bueno porque él podría haber dicho, es él. Pero dijo, bueno, el que moje el pan en mi plato, ese va a ser. Y Judas dice que sale corriendo y esta parte es importante. Dice que en ese momento Satanás entró en Judas. Escuchen bien eso. Y Judas no alcanza a tener comunión con Jesús y con los discípulos en esa comida. No alcanza a comer del pan y a tomar del vino, porque él sale descubierto, su pecado, y Satanás entra en él y Judas sale corriendo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Y luego nos venimos hasta Mateo 26, 36, que es donde están en el Getsemaní. Uy, se me cayó acá la Biblia tecnológica. Entonces voy a ir leyendo y quiero que vayamos viendo esta gran escena. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Escuchen bien. Yo estoy contando esta historia porque yo les voy a resumir lo que va a pasar ahora. Yo voy a hablar de 2 historias y al final voy a dar 3 principios prácticos. ¿Amén? Buenísimo. Pero antes voy a tirar algunas cositas que van pasando acá. Entonces dice Jesús que llega con ellos y les dice a los discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Esa es la instrucción. O sea, no les dice quédense a orar. Les dice quédense, esperen que yo voy allá y oro. Y él agarró a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo. ¿Quién va a ser Pedro y Juan y Jacobo? Pedro. Elegiste un personaje complicado, ¿eh? Pedro, Juan y Jacobo. Escuchen bien. Y él agarra a Pedro, Juan y Jacobo y dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pausa. Jesús también nos mostró momentos de tristeza y de angustia. Y yo no sé, seguramente en algún momento de tu vida o ahora en este tiempo estás quizás viviendo angustia. Y quiero que sepas que Jesús, 100% Dios, 100% hombre, vino a la tierra y sufrió angustia y sufrió tristeza. Cierre paréntesis. Ahora, él le dice a los discípulos que se queden, pero él agarra a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y acá hay algo que Jesús nos está mostrando, es que él tiene ciertos grados de confianza. Y él tenía una confianza increíble con los discípulos, pero tenía una intimidad muy profunda y muy cercana con Pedro, Juan y Jacobo. ¿Ok? Entonces dice que los agarra y dice que comienza a entristecerse y a angustiarse. Entonces ahí les dice algo. Les dice, mi alma, escuchen bien, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Si quieren se sientan. Entonces quiero que vean eso. Jesús comparte algunas cosas con los discípulos, pero con los que tienen mayor intimidad comparte cosas muy personales. En ese momento Jesús no le dijo a todos, me siento mal. Él agarró a Pedro, Juan y Jacobo y les dijo, yo estoy triste al nivel que me siento morir. Entonces eso es muy importante. Y dice siguiente, y se adelanta un poco más, y acá está el otro grado de intimidad profundo de Jesús con el Padre, y cae sobre su rostro y él comienza a orar esas oraciones que ahora voy a leer, que hemos visto que dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? Pero quiero que veas cómo Jesús compartía con prostitutas,
Jesús compartía con cobradores de impuestos, Jesús compartía con todo el mundo, pero hay cosas que Él abre solamente con gente que tiene intimidad. Digan conmigo, intimidad. Entonces quiero que puedas ver eso, ¿por qué? Porque yo no sé en qué parte de la relación con Jesús estás hoy. Quizás no faltas ningún domingo, quizás no faltas a tu grupo de casa, de hogar, pero en la profundidad de la intimidad con Jesús es donde nosotros comenzamos a vivir otras cosas, donde comenzamos a escuchar lo que está en el corazón de Jesús. Y es donde Jesús comienza a decirte, mi alma está angustiada por esto. ¿Sabes que hoy, 2024, Jesús está en el cielo físicamente, a la diestra, a la derecha del Padre, y dice la palabra que Él está intercediendo todo el tiempo? Y yo ahora voy a hablar un poco más de eso, pero hay una diferencia entre orar lo que se nos canta la gana o orar lo que está en el corazón de Jesús en este momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Quiero que puedas ver esta imagen y que te dé hambre y deseo de ser alguien cada vez más íntimo de Jesús. Amén. Entonces, ¿se quedan un ratito más? ¿Sí? Muy bien. Ahora en un ratito los despachamos a ustedes, pero no se preocupen. Entonces quiero solamente ver las oraciones de Jesús. Él agarra y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es importante, como Jesús le está diciendo, yo en realidad no quiero sufrir, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Y entonces vino Jesús a los discípulos y dice que los encontró durmiendo a estos discípulos. Seguramente los otros ya estaban durmiéndose como una hora. Pero dice que, ¿por qué digo que estos discípulos? Porque Él se acercó a Pedro y le dice, Pedro, con que no pudieron velar una hora junto a mí. O sea, Jesús estuvo orando con el Padre, conversando. Esta oración de que pase de mí esta copa, en realidad él estuvo una hora hablando con el Padre. Vuelve y le dice, Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro, con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces se aparta una vez más y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los encontró durmiendo. Y yo no sé qué Reina Valera, yo quiero leer una versión que es NBLA, que dice que los encontró durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Escuchen esa frase. Los ojos de ellos, hagan como que sus ojos están cargados de sueño. Muy bien. Tal cual como lo ensayamos la semana. Dice que Él los encuentra durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Quiero que te quedes con esa frase. Dejándolos de nuevo, se fue por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras al Padre. Y entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, miren, está cerca el que me entrega. Entonces, quiero que denle un fuerte aplauso al resto de los discípulos, que puedan ir ya a sentarse, porque si no, ustedes se quedan un ratito más. Obligado, ¿no? No queda otra, digamos. Gracias, hermano. Entonces hay dos cosas que quiero mencionar de este relato. La primera es que Jesús les dijo que velen y oren. Digan conmigo, velar. Y esa palabra velar, ¿sabes qué? Dios me habló mucho de esa palabra a través del diccionario. En el diccionario hay 3 significados de esa palabra. Yo quiero, para los que están anotando, en realidad no había nadie anotando, pero en fe, yo quiero que te quedes grabado en la mente. Velar tiene 3 significados que cuando yo leo esos significados y veo que Jesús les dice a Pedro, Juan y Jacobo, velen y oren, les está diciendo mucho más que solo quédense despiertos. Velar, te voy a leer, dice, velar es hacer guardia por la noche. O sea, Él les está pidiendo hacer guardia por la noche. Segundo, velar tiene que ver con asistir de noche a un enfermo. Escucha eso. Velar tiene que ver con asistir de noche a un enfermo. Y yo no sé si te acuerdas, pero unos minutos atrás Jesús les está diciendo que se siente angustiado y triste. Dice, mi alma está afligida hasta el nivel de la muerte.
O sea, Jesús se sentía que iba a morir. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez tuvieron algo, un ataque de pánico, algo que te hizo quizás sentir que te ibas a morir en 2 minutos más. Jesús en medio de eso le dice, velen y oren. ¿Por qué? Porque Él se sentía enfermo. ¿Me van siguiendo? Y lo tercero que significa velar es, que esto es tremendo, velar significa pasar la noche al cuidado de un difunto. Entonces lo que Jesús les está diciendo, entre todo lo que está diciendo es que pasen la noche porque pronto voy a morir. Cuídenme como un enfermo porque pronto voy a morir. No les está pidiendo solamente quédense despiertos. Él les está diciendo quédense despiertos y velen conmigo. ¿Amén? ¿Tomó otro significado la palabra velar? ¿Sí o no? ¿Están aquí? ¿Quién tiene calor? Muy bien. Entonces, eso es lo primero que quería decir de este texto. Segundo, esa frase que los ojos estaban cargados de sueño. ¿Sabes qué? Hay algunas personas que dicen que los discípulos, que Pedro, Juan y Jacobo, se quedaron dormidos porque ellos estaban tristes. ¿Escucharon eso alguna vez? Que Pedro, Juan y Jacobo se quedaron dormidos no porque tenían sueño y habían dormido hasta las 4 de la mañana el día anterior, sino porque ellos estaban tristes. Yo no tengo versículo bíblico para respaldar eso, pero algunos estudiosos dicen que eso fue así. Ellos estaban con tanta tristeza que por eso se quedaron dormidos. Pero yo quiero que te quedes con esa frase, que los ojos de estos 3 discípulos estaban cargados de sueño. Entonces yo quiero leer un segundo texto antes de compartirte tres principios. Y quiero que vayamos a otra escena que está en Lucas 9, versículo 28. Yo voy a leer acá en una versión y dice lo siguiente. Esta es una escena donde Jesús agarra a Pedro, Juan y Jacobo y los lleva a un monte, y esta escena se llama el monte de la transfiguración, porque va a pasar algo tremendo acá. Dice Lucas 9:28, unos 8 días después de esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo, o Santiago en otras versiones, y subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Entonces él agarró a Pedro, a Juan y a Jacobo. Muy bien, obedientes. Agarró a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dijo, vamos a ir a orar. Amén. Entonces sucedió que mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro. Imagínense, ya era increíble para ellos estar con Jesús, pero imagínate estar con Jesús orando y que el rostro de Jesús cambie. Esto que estamos leyendo no es poesía, no es Harry Potter, ¿se entiende? No es ficción, no es algo romántico, es algo real. Y ellos estaban orando y el rostro de Jesús cambia. Y dice que la ropa de Jesús se volvió blanca. Seguramente no estaba tan mojada como la mía en este momento, pero estaba blanca, resplandeciente. Y dice que en eso, imagínense orando, Jesús cambia el aspecto de su rostro, le cambia la ropa, se pone blanca, resplandeciente, y dice que aparecen 2 personajes más. Y estos 2 personajes que conversaban con Jesús eran Moisés y Elías. Ya la cosa ya se puso... Ya sí que se puso Netflix, Marvel, ¿no? Cruzaron los mundos ahí. Estaban Moisés y Elías envueltos en un resplandor glorioso y hablaban con Jesús del éxodo de Jesús, de lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Y dice acá que Pedro y sus compañeros se sentían cargados de sueño. Esta es otra escena donde Pedro, Juan y Jacobo otra vez tenían los ojos cargados de sueño. Pero se mantuvieron, escuchen bien, pero se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús. Entonces yo quiero hablar de cómo mantenernos despiertos. Amén. Para algunos que están cabeceándose así, que tienen sueño, les va a venir bien esto. Quiero hablar de cómo mantenernos despiertos, porque el entrenamiento que ustedes tienen ahora en una semana se llama despierta, ¿no? Amén. Y creo que cuando Dios nos está hablando de despertar es porque no necesariamente estás dormido completamente, pero quizás hay áreas en nuestra vida que necesitan despertar. Amén. ¿Estamos acá? Y ahora sí yo quiero que le den un aplauso a Pedro, Juan y Jacobo y se pueden ir a sentar.
en estos dos textos demostré cómo en uno los discípulos tenían los ojos cargados de sueño, pero ellos se durmieron. Y en el otro texto del Monte de la Transfiguración, ellos tenían los ojos cargados de sueño. Imagínate, yo no sé si logras dimensionar. Están con Jesús, punto número 1. Se fueron a orar con Jesús. ¿Cuánto le gustaría ir a orar con Jesús una hora a un lugar físicamente? Ver a Jesús, imagínate. Ya eso ya es increíble. Pero además estás orando con Jesús, le cambia el rostro a Jesús, se pone la ropa blanca, aparece Moisés y Elías, aparece Iron Man, aparece... O sea, es una escena tremenda. Y aún a pesar de todos los fuegos artificiales que está teniendo esa escena, Pedro, Juan y Jacobo tenían sueño. Y esto no es casualidad, porque dice que en esta vez ellos se mantuvieron despiertos. Dice, pero se mantuvieron despiertos. Entonces yo quiero hablar, quería mostrarte cómo gente que es muy íntima de Jesús se puede quedar dormida. En el momento donde todo puede ser una gran película, donde todo puede ser que te está como... todo te puede estar llamando la atención, puedes tener deseos de estar con Jesús, pero aún así te puedes quedar dormido o dormida. Pero los que se mantienen despiertos ven la gloria de Jesús. Amén. Yo quiero ser práctico esta mañana y compartir tres cosas que nos ayudan a mantenernos despiertos hasta el fin. Ustedes saben que Jesús va a regresar. Amén. Ustedes saben que hay en tu Biblia hay 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos. ¿Sabías eso? ¿Sabías que hay más profecías bíblicas de la segunda venida de Jesús que de la primera? Imagínate que nuestra fe está basada en un libro en el cual nosotros hablamos de la primera venida del Señor, pero que en ese libro hay más profecías de la segunda venida que de la primera. O sea, algo que todavía no sucedió ha sido profetizado más veces que la primera vez que Jesús vino. Yo no sé si eso te emociona, pero eso quiere decir que hay cosas que Dios va a hacer que todavía no sucedieron en la historia y que tú y yo vivimos para ese momento. Nuestros hijos son criados para ese momento. Amén. Nuestras finanzas son pensadas de otra manera porque nosotros no estamos pensando solamente, y está muy bien, en la casa, en el perro estamos pensando, nuestra mirada está en algo mucho más superior. Amén. Hay un día en las profecías bíblicas que define nuestra vida. Ese día que se llama de grande y terrible día. Va a ser terrible para los que esperan a Jesús como un ladrón. Pero los que esperan al Señor como un esposo va a tener un día grande y glorioso. Amén. Ese es el glorioso día que siempre se profetizó y que nuestros ojos lo van a ver. Amén. Y si no somos nosotros, nuestros hijos lo van a ver. Amén. Bueno, dicho esto, quiero compartir cómo mantenernos despiertos hasta ese momento, porque yo no sé si te quedó claro, pero lo voy a volver a repetir para los que están medio dormidos. Pedro, Juan y Jacobo, íntimos del corazón de Jesús. Si yo bajo acá, hermano del sonido, si yo bajo acá, ¿se acopla mucho o no? Ándale nomás, ¿no? Órale. No sé si lo sé muy bien en la palabra, pero bueno. Nosotros podemos venir todos los domingos. Los pastores nos pueden decir muchas cosas y nosotros obedecer esas cosas. Pero si tú no te mantienes despierto, en la noche más oscura puedes hacer cualquier cosa. ¿Sabes qué? Jesús, esa frase que Jesús le dice que porque pausa, Jesús hace un estudio escatológico. Ustedes saben que la escatología es el estudio de los últimos tiempos, de las cosas que van a pasar. Y es diferente que venga, no sé, Mariano C.N. o quien sea que venga y te enseñe últimos tiempos, ¿no? Pero Mateo 24, Jesús mismo te enseña los últimos tiempos. Jesús mismo empieza a decir las señales de lo que va a pasar. O sea, tener una clase con Jesús, si quieres tener una clase con Jesús, lee Mateo 24 y 25. Ahora, en Mateo 24 Jesús comienza a decir un montón de cosas que van a pasar. Y hay una frase que Jesús dice en un momento que se repite en otros evangelios también, que es que Él dice que muchos van a venir cuando Él regrese, muchos van a venir y le van a decir: Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sané enfermos y en tu nombre hice milagros. Entonces pausa. Si ahora me trajeran perdón el lenguaje vulgar que voy a ocupar, ¿me perdonan?
¿Sí? Bueno, si no me perdonan, no importa. Me perdonaron 2 o 3. Si ahora me trajeran un muerto ahora acá y yo oro y resucita, seguramente tú vas a decir, wow, Juanca resucitó un muerto, ¿no? Si ahora traen un ciego, una persona ciega, y Víctor ora y le escupe los ojos con barro y esa persona comienza a ver, vas a decir, wow, Víctor sanó un ciego, fue Jesús a través de él, pero fue Víctor, ¿sí o no? Nosotros somos muy rápidos, estoy haciendo un paréntesis en medio de esto, nosotros somos muy rápidos para admirar demasiado a las personas y somos muy visuales en eso también. Nuestros ojos se van en lo que es externo. No, es que el profeta tanto me dijo mi futuro. Y a veces pareciera que vale más lo que dijo ese profeta que lo que te dijo el Señor hace 10 años atrás. ¿Se entiende? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Jesús está diciendo esto. Van a venir, cuando yo regrese, van a venir personas que me van a decir, Jesús, van a sacar el currículum. Yo sané enfermos, resucité muertos, hice un montón de cosas en tu nombre. Y Jesús dice, yo los voy a mirar y les voy a decir, no los conozco. Ahí está la diferencia. Yo no sé, pero Jesús conoce a toda la creación, ¿sí o no? Pero cuando Él está diciendo no los conozco, está diciendo a lo que hablábamos recién de los círculos y grados de intimidad. Cuando Él dice no los conozco es porque hay una diferencia en hacer cosas en el nombre de Jesús con ser conocido por Él. Y solamente se van a poder mantener despiertos hasta el fin aquellos que son conocidos por Jesús. No solo los que hicieron cosas lindas en su nombre. Y está bien sanar enfermos, está bien hacer milagros, está bien que pase eso, que traigan un muerto y que resucite. Es parte del evangelio del reino. Pero lo que estoy diciendo es que los que se van a mantener despiertos son los que conocen a Jesús y los que son conocidos por Él. ¿Amén? ¿Estamos bien? Entonces, yo quiero compartir ahora sí 3 cositas. Gracias, hermano. ¿Cómo mantenernos despiertos hasta el fin? La primera, creo que puedas abrir 1 de Pedro 4, versículo 7. 1 de Pedro 4, versículo 7. La primera es oración. La oración no es solamente una actividad que nosotros desarrollamos, es nuestra vida. ¿Ok? La oración no es solo una actividad, no es solo un momento. Y yo quiero hablar sobre la oración ahora en unos minutos. Pero quiero que veas la oración no como una actividad, sino como es parte de tu vida. ¿Por qué? Porque si la oración tiene que ver con conversar con el Señor, entonces esa es nuestra manera de mantenernos conectados a la vida de Él. Amén. 1 Pedro 4, versículo 7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Escuchen bien, o sea, ya está diciendo, se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Estoy leyendo en NBI. Dice, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Quiero quedarme con esas 2 cosas. O sea, dice que se está acercando el fin, pero que para orar bien nos mantengamos sobrios y con la mente despejada. Pregunto, si dice que es para orar bien, ¿quiere decir que se puede orar mal? ¿Se puede orar mal? ¿Sabes qué? Ese orar mal o orar bien no tiene que ver con una calificación como nuestra mente piensa. Es que él ora mal. ¿Cuál es la nota máxima acá? ¿O cómo es? ¿Con letras o con números? 10. No tiene que ver con que él ora mal un 5 y el otro ora bien un 9. ¿Se entiende? Cuando dice para orar bien, es que tú, lo que hablaba recién hace un rato, hay tipos de oración. Si yo puedo sentarme a comer y decir, y solamente quedarme con la oración del Señor, bendice los alimentos, que me vaya bien en este día, que me vaya bien en el examen, que me vaya bien en el trabajo, amén. Ese es un tipo de oración. Pero hay otro tipo de oración que es la que está describiendo acá en 1 de Pedro, que es la oración que se conecta al corazón de Jesús. Y dice que para orar bien lo que está en el corazón de Jesús, manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿Sabes qué? Ser sobrios es que nosotros no nos enredemos en las cosas que nos hacen perder la claridad.
Ser sobrios tiene que ver con tener esa mente clara, mente despejada, no con confusión. Ustedes saben que en Romanos 12 dice que renovamos nuestra mente a la mente de Cristo. O sea, somos transformados por la renovación de nuestra mente. Necesitamos tener la mente despejada, la mente clara. Ser sobrios tiene que ver con que nosotros podamos no enredarnos. Yo le llamo esto como las cosas domésticas. No nos enredemos con cosas. Pablo las describe como el soldado que no se enreda en cosas cotidianas, ¿no? Que no se enreda en cosas pequeñas. Y hago una pausa acá. No sé qué tipo de cosas pueden estar enredándote o te puedes estar enredando en cosas domésticas. Yo le llamo cosas domésticas que es que tal me ofendió, que tal me hirió, que tal me hizo lo otro, que el pastor no me puso a cantar, que el pastor no me dijo lo otro, que la pastora me miró mal. Esas son cosas domésticas, son cosas que trata de resolver rápido y salir de ahí. ¿Amén? ¿Me dejan regañarlos un poquito o no? ¿Sí? Entonces hay cositas que nosotros a veces, ¿sabes que yo el año pasado en un momento tuve ataques de pánico? ¿Y sabes por qué? Una de las razones, porque hay muchas cosas que yo venía cargando de quizás de años, yo ni me daba cuenta. Pero una de las cosas por las cuales yo tuve 4 veces ataques de pánico el año pasado fue porque yo me cargaba con cosas domésticas. Incluso hay cosas que ni siquiera eran mías. Es que Pedrito vino a contarme que el lobito le hizo lo otro. Y yo, ay, pero ¿cómo lobito si él ama al Señor y hace esto y lo otro y le hace daño a Pedrito? Y yo juntaba esas cosas dentro mío. ¿Sabes que toda esa ofensa, toda esos roces nos cansan y nos quitan el estar sobrios con una mente clara para poder orar bien? ¿Amén? ¿Están acá o no? Entonces, cuando nos mantenemos sobrios podemos orar bien. Y yo hablaba recién, orar bien es orar lo que está en el corazón de Jesús. Entonces, ¿sabe qué? La oración en esta iglesia va a comenzar a cambiar, no porque empieces a copiarle a alguien cómo ora solamente, sino que puedas conectarte a la oración que está en el corazón de Jesús. ¿Sabes qué? Es muy diferente cuando tomas un momento para orar y para interceder, y no solamente empiezas a orar por lo que te parece obvio, sino que empiezas a ver y decir: Señor, tú que estás ahora a la diestra del Padre y que tú mismo estás intercediendo como nuestro hermano mayor Jesucristo, Señor, revélanos lo que tú estás intercediendo sobre Cancún. Revélanos, Señor, lo que tú estás, cómo tú estás mirando, Señor, todo lo que está pasando en esta ciudad. ¿Cómo estás orando tú? Eso queremos orar. De esa forma queremos orar. Y ahí comienzas a orar bien. Amén. Entonces, primer punto para mantenernos despiertos hasta el fin tiene que ver con orar. Segundo, tiene que ver con amarnos unos a los otros. Escuchen bien, amarnos unos a los otros. Ese mismo texto de 1 de Pedro 4, versículo 7, pero voy a leer hasta el 9. ¿Estamos bien ahí o no? Dice, voy a leerla en NBLA. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean, escuchen bien esto, o sea, dice, sean sobrios para orar. O sea, para orar bien sean sobrios. Dice, pero sobre todo, o sea, le agrega algo más, sean fervientes en su amor los unos por los otros. O sea, si la base te dice, para poder mantenerte hasta el fin, es ora bien. Pero por sobre todo, ámense con amor fervoroso los unos a los otros. Dice, ¿por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Escuchen bien eso. Si hay gente que llega acá con muchos pecados, el amor es lo que cubre. El amor es lo que cubre. Y dice, sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Entonces, quiero ir por partes en este segundo punto. Acá lo que está diciendo es, ¿cómo nos preparamos para el fin? ¿Cómo nos mantenemos despiertos, orando bien? Pero dice, busquen amar a los demás. ¿Sabes qué? Vuelvo a decir lo que dije hace un rato atrás. Esto no es un club social.
Acá me di cuenta que hay un montón de clubes de playa, ¿no? Hay un montón de clubs. Pero esto no es un club, esto es una familia. Y sabes que la familia no se elige. Tú no eliges a tus hermanos, ni siquiera a tus papás. Tú solo puedes elegir a tu esposa y tu esposo. Lo demás te tocó. ¿Y sabes por qué? Porque en medio de esta familia Dios va a procesar tu corazón. En medio de las cosas cotidianas de esta familia Dios va a procesar nuestros corazones. Y espero que en el proceso salgamos aprobados. Amén. Por eso Él dice, oren bien, pero por sobre todo ámense unos a los otros. Y cuando dice ámense unos a los otros, no está diciendo sean mejores amigos. Escuchen bien, acá no está diciendo sean entre todos ustedes mejores amigos, anden todos juntos. Si en la playa van todos a la playa, siéntense todos a la derecha, todos, nadie se puede escapar de este lugar. No está diciendo eso. Está diciendo ámense los unos a los otros. Y las palabras de Jesús en Mateo 24 dicen eso. Él está diciendo en un momento que en el final, cuando Él regrese, dice que antes de eso, el amor de muchos se va a enfriar. Y sabemos que dice muchos, no dice todos. Por eso es importante que ahora practiques el amor. Porque en ese momento, bajo presión, porque déjame decirte que la presión va a llegar a Cancún, por más que sea el paraíso. Va a venir momentos, así como la pandemia fue un momento difícil, van a venir aún más momentos donde la presión en el mundo va a crecer, pero también la gloria dentro de la iglesia va a crecer también. Y en esos momentos vas a necesitar haber practicado el amor y la comunión con los demás, para que cuando llegue ese momento no te agarre desprevenido, no te agarre ofendido con los otros, sino que te agarre ser hospitalario y amar a los demás como una sola familia. Amén. Entonces el énfasis de 1 de Pedro está diciendo oren bien, pero ámense unos a los otros, porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Y acá me detengo en la parte final, dice sean hospitalarios sin murmuraciones. Escuchen bien, hay un salmo que dice lo siguiente. Hay un salmo que dice, está relatando como un momento, y dice que murmuraron en sus tiendas y entonces dejaron de escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros murmuramos, estamos bloqueando la voz de Dios sobre nosotros. Porque tú te transformas o tú te quieres transformar en Dios sobre los demás. Tú quieres, cuando murmuras, cuando vives en una vida de murmuración, tú mismo quieres, en realidad, bien adentro tuyo, tú mismo quieres ser Dios. ¿Por qué? Porque tú comienzas a juzgar a los demás. Te sientas en la silla y en el trono del juicio y comienzas a decir, no, es que tal hace esto. Mira tal cómo se acerca a los demás. Mira tal cómo viene vestido a la iglesia. Mira tal, un montón de cosas. Cuando murmuras, bloqueas la voz del Señor sobre tu vida primeramente. Por eso es que está diciendo, ámense los unos a los otros sin murmuración. Amén. Ahí como que no les gustó mucho esa parte, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua. Entonces, ¿cuáles fueron las dos primeras cosas para mantenerse despiertos hasta el fin? Orar bien y amarnos los unos a los otros. Quiero hablar del último, que tiene que ver con dominio propio. Sabes que en Gálatas 5 se habla de el fruto del Espíritu. Escuchen bien eso. No los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu, hay nueve cosas que el Espíritu produce en nosotros, ¿no? Paz, gozo, y empieza a describir las 9 cosas que son por medio del Espíritu. Escuchen bien, yo por más que trate de forzar algo, es el Espíritu. No tiene que ver con que yo me esfuerce en ser pacífico, en que yo me esfuerce en ser benigno, bueno, sino que el Espíritu, mientras nosotros más practicamos la vida del Espíritu, el Espíritu mismo produce un fruto que tiene 9 cosas. ¿Estamos bien? Y la última que produce es dominio propio. Entonces, ¿cómo nos mantenemos despiertos hasta el fin? Orando bien, amándonos los unos a los otros y con dominio propio. Y dominio propio no quiere decir
no es esa parte del fruto del Espíritu que es como para no tentarnos solamente. Viste que a veces lo usamos solo como, está esa fruta, voy a dar ese ejemplo, un ejemplo, iba a decir una palabra, pero no sé si fue acá. Entonces no la voy a comer y voy a resistir, aunque me pusieron esa fruta ahí, no la voy a comer. Y dominio propio no tiene que ver solo con resistir a la tentación, sino que dominio propio tiene que ver con ser sabios para decidir. Dominio propio es decidir bien. Y hago mías las palabras de Pablo cuando está orando en Efesios: espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Sabe por qué? Porque ese propio espíritu revela cosas, o sea, quita velos de nuestros ojos para ver algo, pero también viene lleno de sabiduría. Cuando Dios te revela algo, también te da sabiduría para llevarlo a cabo. No es solamente, wow, tuve una revelación de esto, sino que Él viene a través de su espíritu de sabiduría y de revelación para darte la sabiduría de cómo hacer eso. Entonces, dominio propio es fruto del espíritu. Y ese dominio propio hace que nosotros no solamente podamos resistir a lo que no tenemos que hacer, pero también a decidir bien. ¿Cuántos quieren decidir bien acá? ¿Cuántos quieren decidir bien en un negocio? ¿Cuántos quieren decidir bien, no sé, cómo vas a administrar tu vida? Entonces necesitamos de dominio propio. Y quiero leer 3 textos y vamos a orar. Primera de Pedro 5, versículo 8, dice: no se dejen seducir ni sorprender. El diablo, que es el enemigo de ustedes, ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es real, otra vez, no es ficción, que tenemos un enemigo. Digan conmigo: tengo un enemigo. Tenemos un enemigo. Eso es real. Eso es real. Ese enemigo de Dios es nuestro enemigo. ¿Ok? Cuando yo tengo un enemigo, ese enemigo va a tratar de hacer que yo todo el tiempo caiga. ¿Ok? Entonces cuando tú veas que hay cosas que te están saliendo mal, que alrededor tuyo, están tratando de hacerte caer, acuérdate que sí o sí hay un enemigo que quiere hacerte caer. ¿Estamos bien? Ok. Y quiere devorarnos. Entonces, segundo texto, Proverbios 16, versículo 32. Proverbios 16, 32 dice: más vale ser paciente que valiente. Y dice: más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Acá Salomón está dándole un valor al dominio propio más que conquistar ciudades. Te lo dice alguien que conquistaba ciudades. O sea, el dominio propio es un ingrediente, un elemento que necesitas en tu vida y que cuesta caro. Amén. Ustedes saben que a mí me gusta mucho una frase que un pastor llamado Bill Johnson una vez dijo: que los dones son gratuitos, pero la madurez es cara. Lo mismo pasa con el dominio propio. Es caro. ¿Por qué? Porque es producido por el Espíritu. Mientras más vida del Espíritu yo pueda producir con Él en una relación, Él es el que produce dominio propio. Amén. Entonces vamos a poder decidir bien. Y el último texto que quiero, antes de poder leer, no sé si Jordan me puede ayudar un poco en el piano ahí. Está en Primera de Tesalonicenses 5. Y yo quiero, a través de este versículo, yo voy a unir lo que es el mensaje de esta mañana. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 4. Yo lo voy a leer en una versión, se llama PDT. Pero antes de leerlo, ¿sabes qué? Quiero solo decir lo siguiente. Jesús va a regresar, y eso no es solo una frase que está de moda ahora. Ustedes sabían que el primer saludo de la primera iglesia, ellos se saludaban diciendo Maranata. Maranata no es una moda, no es una canción, no es que ahora mientras más yo digo Maranata, ahora sí más, no sé, más entiendo solamente, sino que vivir para ese día tiene que ver con que nosotros podamos preparar nuestra vida y nuestra vida tenga un sentido. Porque la vida de todos nosotros está yendo hacia un lugar.
Entonces te pregunto, ¿hacia qué lugar está yendo tu vida? Hay varias partes donde Jesús habla sobre los que viven para acumular riquezas solamente. Y ¿sabes qué? Quiero que pienses esta mañana hacia dónde estás dirigiendo tu vida. Porque hay cosas que yo puedo predicar, hay cosas que los pastores del río acá te pueden decir, pero hay cosas que solamente las puedes hacer tú. Yo no puedo entrar, ojalá pudieras tener ese poder, pero entrar dentro tuyo de tu corazón y empezar a modificar cosas. Pero yo no puedo decidir por ti. ¿Sabes que esta mañana yo siento como algunos, en medio de esta palabra, Dios te está haciendo acordar de algunas cosas que aún tienes que decidir? Quizás todos en este lugar somos cristianos de años o no. Aceptaste a Jesús en tu corazón, lo que sea. Pero creo que llegó el tiempo, iglesia, de vivir una vida en profundidad aún mayor. Amén. Por eso el Señor está llamando a despertar. No solo a los pastores. Ellos están todo el tiempo quizás animándote y hay mucha gente que dale. Pero hay un momento en la carrera en la que tú mismo tienes que caminar. Que ya no eres ese niño que uno tiene que ir empujando, sino que ya comenzaste a crecer. Y es lindo a veces sostenerse de alguien, pero es hermoso cuando esa otra persona comienza a verte volar en el espíritu. Comienzas, en vez de quizás ser una carga, comienzas a ser un colaborador del plan de Dios y de la iglesia local. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque creo que esta mañana ahora un rato vamos a orar, pero yo creo que en medio de lo que Dios está haciendo, Dios está despertándonos para algo mayor. Y que nuestra vida no tenga un sinsentido, no vaya porque sí, es que a mí me tocó este tipo de vida. ¿Se entiende? No, es que bueno, a mí me tocó hacer lo que hago y listo. Está bien, yo no estoy diciendo que dejes tu trabajo. Al contrario, estoy diciendo trabaja, pero que si lo haces, pienses en todo lo que está por venir. Que ese glorioso día lo que hace es que modela nuestras vidas en el presente. Amén. Mirar a ese día hace que nosotros podamos ver no solamente el futuro, pero sino también el presente. Amén. Entonces quiero leer ese texto y vamos a orar. Primera Tesalonicenses 5, versículo 4 dice: pero ustedes, hermanos, no están viviendo en la oscuridad, como para que ese día los tome por sorpresa como un ladrón. Pausa. Hay mucha gente, yo no sé ustedes, pero yo cuando era niño, yo tenía miedo a que Jesús regresara, porque yo veía estas películas, no sé si vieron alguna vez unas películas que como que se te llevaban y te quedaba la ropa colgada ahí, dejados atrás, todo eso. Y sabes que el versículo base era el versículo anterior al que estoy leyendo es que los va a agarrar como ladrón en la noche. Y justamente después de eso el texto dice: pero ustedes, hermanos, no están viviendo en la oscuridad como para que ese día los tome por sorpresa como un ladrón. O sea, lo que está diciendo están los que son de la noche, que se dedican a malgastar su vida en las cosas que son de la oscuridad, que son de la noche, y están los que son del día. Nosotros somos del día. Los que son de la noche los va a encontrar como un ladrón. Eso está diciendo este texto. Y dice: ustedes no están viviendo en la oscuridad como para que ese día los tome por sorpresa como un ladrón. Todos ustedes pertenecen a la luz y al día. No pertenecemos a la noche ni a la oscuridad. ¿Sabes que eso tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida? Y entonces dice: entonces no debemos vivir como quienes están dormidos. Escuchen eso. Entonces no debemos vivir, o sea, si Cristo va a venir, entonces no vivas como alguien que está dormido, sino que debemos vivir como quienes están despiertos. Y esto significa tener dominio propio. Dominio propio. Y yo no sé, siempre hay algo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Siempre hay algo que Dios quiere hacer. El mirar las profecías bíblicas, el mirar el regreso de Jesús,
todo el tiempo nos prepara no solo en conocer más dinámicas o las trompetas o todas las cosas que van a pasar, sino que el mirar el regreso de Jesús es mirar el evangelio en realidad. Y ese evangelio todo el tiempo nos va perfeccionando de gloria en gloria. Ustedes saben que el evangelio se puede resumir en 5 cosas. Él vino, Él murió, resucitó, ascendió a los cielos y pronto va a volver. Y ese pronto va a volver todavía no sucedió. Y si hay una parte de la historia que aún no sucedió y que Dios quiere hacernos colaboradores con Él, yo quiero participar. Yo quiero ser parte de esa historia. Quiero ser de los del día que están despiertos. ¿Por qué? Porque tienen dominio propio. Amén. Sentía como, mientras Juanca hablaba, muy fuerte de poder como reforzar, sobre todo los 2 primeros puntos, que si se acuerdan era orar, amarnos los unos a los otros, y el tercero, dominio propio. Y en la oración no tiene que ver, como Juanca decía, solamente con esas oraciones a veces que hacemos como de pasadita, sino con algo un poco más profundo. Y el Señor nos hablaba mucho como familia este último tiempo de que como iglesia necesitamos despertar para poder ir más profundo en nuestra comunión con Jesús y en nuestra oración. Ya no solamente poder ir por esas cosas que nos son convenientes a nosotros mismos, sino que realmente poder tener el deseo, pero también la voluntad de poder entrar en el corazón de Jesús y comenzar a orar lo que Él está orando. A veces nos relacionamos con Jesús como si fuese un monólogo y empezamos y nos vamos. Pero ¿sabes qué? Hay cosas, y esto es tan simple, hay cosas que Jesús tiene para decir. Hay cosas que Jesús quiere hablar, pero muchas veces no encuentra los oídos y el corazón dispuesto. Y esto es tan precioso porque hay cosas que Él quiere revelar para hacernos parte de lo que Él ya está haciendo. ¿Y sabes por qué la oración te va a preservar? Porque cuando tú entras en un nivel profundo de oración con Él y de comunión con Él, empiezas a escuchar lo que Él tiene para decir. Empiezas a escuchar lo que Él está planeando para tu familia, para tu vida, para tu ciudad, para tu nación, para las naciones de la tierra. Y entonces cuando puedes escuchar eso, el Señor te dice, ¿quieres ser parte? Y entras a ser parte de esa historia. Por eso la oración y la comunión te van a preservar. ¿Se acuerdan cuando Jesús se pierde y su papá lo estaban buscando? Y me imagino a su papá desesperado diciendo, Jesús, ¿dónde estabas? Y Jesús le dice, en los negocios de mi Padre es donde me conviene estar. Eso es una de las cosas que te va a preservar, estar metido en los negocios de tu Padre. Eso te va a preservar porque no vas a estar distraído, sino que vas a estar metido como protagonista de lo que Él va a hacer en los últimos días. Y yo no sé cuál es tu ambición. Si ambicionas solamente con venir a la iglesia y escuchar lo que el que está predicando tiene para decir, vas a recibir poquito. Pero es tiempo de que como iglesia nuestro apetito y nuestra hambre espiritual sean más fuertes cada vez. Jesús quiere revelarse. Es tiempo de salir de la superficie e ir más profundo. Después decía de amarnos los unos a los otros, y esto es bien difícil. Amar a Jesús quizá no es tan difícil porque Él es perfecto, pero amarnos los unos a los otros es un desafío que, como decía Juanca, hoy tenemos que aprender. ¿Sabes que a Jesús no se le puede conocer solamente tú encerrado en tu habitación en una vida de devoción? La plenitud de Cristo se conoce cuando tienes una vida de devoción con Él, pero cuando también lo conoces a través del cuerpo. Así también se le conoce a Él.
Jesús en la última cena dijo: tomen este pan que representa mi cuerpo que es partido. Hay una parte de Jesucristo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú logras ver a tu hermano no con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu, ver esa parte de Jesucristo en su vida, hay partes de Él que se te comienzan a revelar que tú no tienes. Eso es algo que nos va a preservar hasta el fin, amarnos los unos a los otros. ¿Saben que hay una parte del libro de Daniel? Es uno de mis favoritos. Y siempre viene esto a mi mente de los amigos de Daniel cuando estaban a punto de entrar al horno. Cuando yo leo esa parte de la historia, yo no me imagino a estos muchachos en medio de un sistema perverso, en medio de Babilonia. Se les había cambiado el nombre, la identidad, todo. Y cuando estaban a punto de entrar a ese horno, yo no me los imagino así como: vamos bien valientes, nosotros somos, no nos va a pasar nada, y si nos pasa, no importa. Me imagino a estos muchachos aterrados. Pero ¿sabes qué? Cuando leo ese relato, me imagino también a estos muchachos abrazados, diciendo: mira, esto está bien difícil y quizás vamos a morir, pero estamos juntos y no vamos a doblar nuestras rodillas ante un Dios que no sea nuestro Dios. Algo que te va a preservar hasta el fin va a ser tener amigos, gente de pacto, que aunque estén pasando el momento más difícil y doloroso, tú puedas mirar a los ojos y decirles: va a ser difícil y quizás no vamos a resistir, pero tenemos un pacto y nuestro Dios es real y no nos vamos a arrodillar delante de otros dioses. Vamos a entrar a ese horno y si morimos, gloria a Dios, pero si Él nos libra, va a ser aún más glorioso. Por eso es importante que puedas tener amigos de pacto, que nos amemos los unos a los otros ahora, para que cuando venga la presión, para que cuando la influencia del anticristo y de los poderes de este mundo sean aún más fuertes, tú tengas amigos que te digan: vamos juntos. Necesitamos la revelación de Jesucristo a través de nuestros hermanos y a través de la iglesia. Sabes que la revelación de Jesucristo va a ser una de las cosas que te van a mantener hasta el fin de los tiempos. Por eso cuando Jesús estaba con los discípulos les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Elías, otro, pero después Jesús mira a sus discípulos y le dice: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y ahí Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Mesías. Por eso Jesús lo mira y le dice: no te lo reveló ninguna persona, sino que mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa revelación mi iglesia va a ser edificada y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Lo que va a sostener a la iglesia en los últimos días es la revelación de Jesucristo, que tú encuentres en las Escrituras, en la devoción, pero la revelación de Jesucristo que también vas a encontrar en su cuerpo. Y cuando entiendes eso y cuando Cristo se te revela de esa forma, iglesia, ámense los unos a los otros. Cuando eso es el fundamento de la casa, ningún plan del infierno, ningún plan de Satanás va a poder prevalecer en contra de lo que Dios está estableciendo en esta ciudad. La oración, el conocimiento de Cristo a través de amarnos los unos a los otros y el dominio propio. Mientras Juanca hablaba se me venía mucho esto. El dominio propio, como decía él, no es esa fuerza mental que hacemos para que no hacer cosas, sino tiene que ver con la llenura y el fruto del Espíritu. ¿Sabes qué? Jesús no andaba preocupado de dominar a las otras personas. El objetivo de Jesús a través del Espíritu era dominarse a sí mismo, y eso lo hacía una persona poderosa. Nosotros a veces tomamos ese rol y empezamos a querer dominar el carácter, las emociones de los otros, pero Jesús no hacía eso, aunque podría haberlo hecho.
Él solamente con la llenura del Espíritu se dominó a sí mismo. Y esa fue la clave para que Él representara bien a su Padre acá en la tierra. ¿Dónde estás? Quiero pedirte que te puedas poner de pie. Quiero que podamos orar. Yo no sé si te quedaste con algo de todo lo que se dijo esta mañana, pero 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 6 que recién leíamos, creo que resume lo que el Espíritu Santo está diciéndonos en esta mañana. De no vivir dormidos, sino despiertos para que ese día nos encuentre con el corazón ardiendo por el Señor y que nos encuentre siendo conocidos por Él. Que esa sea tu meta máxima, ser conocido por Jesús. Que Él venga y diga: wow, a Él lo conozco, a ella yo lo conozco. Ese es nuestro mayor deseo y meta. Y en esta mañana quiero que puedas orar, que puedas ahí con tus ojos cerrados pedirle al Espíritu Santo que todos los días, por más difíciles o leves que sean, puedas tener una vida que está cultivando aceite, pero que no solamente sea algo de entendimiento intelectual, sino que tu corazón pueda arder por el Señor.